Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes nuevamente y desde ya, antes de comenzar, les envío un montón de bendiciones para todos ustedes y para todas sus familias. Que Dios los bendiga. Hace un tiempito atrás puse en las redes sociales unas simples palabras que me parecieron que serían convenientes para motivar o para dar un poquito de aliento a algunas personas. Y las palabras decían así, hasta el milagro más inalcanzable sigue siendo posible si lo ponemos en las manos de Dios. Creo que son unas palabras muy lindas, pero la razón que estoy acá conversando con ustedes es porque me quedé realmente un poco impresionado al enterarme que 18.000 personas habían contestado a estas palabras y me enviaron comentarios y mensajes positivos y muy lindos. Y entonces yo me puse a pensar que quizás el asunto de dejar las cosas en las manos de Dios sería algo interesante para poder hablar, dar un mensaje y para poder compartirlo entre todos nosotros. Por lo tanto, ese va a ser el mensaje de esta noche: dejar las cosas en las manos de Dios. En 1 Peter 5:6 nos motiva exactamente a dejar todas las cosas en las manos de Dios. En 1 Peter dice: por lo tanto, dejen todo en las manos de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Estaba yo jugando con mi sobrino en la playa y vi que tenía sus manitas cerradas y llenas de arena que había recogido allí en la playa. Entonces se me ocurrió decirle algo como un chiste, ¿no? Le dije: tío, quisiera darte unos caramelos de chocolate, pero lamentablemente no te los voy a poder dar porque tenés las manos llenas de arena. ¿Qué se imaginan que hizo? Bueno, inmediatamente abrió las manos, tiró la arena de nuevo a la playa y quedó con las manitas abiertas esperando los caramelos de chocolate. De la misma forma, cuando nosotros queremos dejar algo en las manos de Dios, recuerden esto: primero, tenemos que dejar ir y soltar aquello que tenemos apretado en nuestras manos para poder tener nuestras manos vacías y abiertas y prontos para recibir las bendiciones de Dios que nosotros queremos recibir al dejarle las cosas a Dios, porque nosotros no las podemos resolver. Un hombre sabio dijo una vez: si tenemos nuestras manos llenas de nuestras cosas personales, nunca podremos recibir en nuestras manos ni oro ni diamantes. Y esto significa las bendiciones de Dios, el oro y los diamantes. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para dejar nuestros problemas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras adversidades en las manos de Dios, es tratar de tener nuestras manos vacías y abiertas, prontas para recibir esas bendiciones y soluciones que le estamos pidiendo a Dios cuando decimos dejarle las cosas en las manos de Dios. Por eso es que debemos recordar a Jesucristo cuando en las bienaventuranzas que está en Mateo 5,
Él nos dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Se imagina heredar la tierra? ¡Qué bendición más impresionante! ¿Y quién son los que van a recibir eso? Los humildes. Por eso la humildad juega un papel muy grande en dejarle a Dios nuestros problemas para que Él nos ayude a resolverlos. Es solamente una persona humilde a quien Dios va a escuchar. Es una persona humilde quien estará dispuesta a tirar toda la arena, vamos a suponer que sea mi sobrinito, que tiene en las manos para que obedeciendo las promesas de Dios pueda recibir el oro y los diamantes que son sus bendiciones. Así que antes de dejar las cosas en las manos de Dios, primero debemos aprender a ser dependientes y obedientes de Dios y vaciar nuestras manos de todo aquello que aún quisiéramos mantener en nuestra posesión, pero que tenemos que saber que tenemos que dárselo a Dios para poder solucionar. Y segundo, ser humildes. Al soltar lo que queremos retener, Dios entiende que recién entonces estaremos en condición de recibir las bendiciones que esperamos porque dejamos las cosas en sus manos. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres que después de luchar por mantener sus cosas en sus manos cerradas, tuvieron que finalmente aceptar que solamente abriendo las manos y dejando y soltando aquellas cosas que ellos querían resolver por sí mismos, por sus propias fuerzas, por sus propios intelectos, no tenían más remedio que dárselo a Dios porque ellos no eran capaces de resolverlos. Así y de esa forma fue la forma que recibieron las bendiciones que están escritas en la Biblia sobre tantos personajes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. David fue ungido, fue realmente ungido por el profeta para ser el próximo rey de Israel. Pero desde el momento que David fue ungido hasta el momento que David se sentó en el trono dorado como rey de Israel, pasaron 15 o más de 15 años. Imagínense ustedes que mañana le digan, usted va a ser el rey o la reina de su país, y usted todo contento empieza a vestirse y a ponerse el mejor sombrero, y cuando viene a acordar, Dios le dice despacito al oído, sí, pero tenés que esperar 15 o 20 años para sentarte como rey o reina. ¿Se imagina lo que debe ser eso? Pero no solamente David tuvo que esperar años y años para poder sentarse en el trono, sino que todos esos años los hizo corriendo y escapando porque Saúl, que era el rey envidioso de aquel momento, estaba continuamente persiguiéndolo para querer matarlo. David estuvo corriendo y corriendo, usando tantas veces sus propias artimañas. Y acá empezó el problema de David de tanto correr, porque David se olvidó que las cosas hay que dejárselas a Dios. Y él quiso por sus propios esfuerzos tratar de arreglar el asunto, a ver cómo se escapaba que no lo matara Saúl y cómo podía salir adelante para sentarse en el trono.
y entonces inventaba todo tipo de plan y todo tipo de cosas para seguir adelante, para salvar su propia vida. David obedecía, y es verdad, a Dios, porque era un hombre con un corazón de Dios. Pero aún así, como muchos de nosotros, y primero yo, guardaba en sus manos muchas cosas suyas para sobrevivir, que no quería soltar. Es decir, David, como muchos de nosotros, o todos nosotros, tenemos ciertos problemitas, ciertas adversidades, ciertos sufrimientos, ciertos dolores, ciertas pruebas, ciertas tribulaciones, que creemos que nosotros somos Superman o Supermujer, para poder manejar las situaciones y salir adelante sin la ayuda total de Dios. Cuando realmente tenemos que darnos cuenta que la forma de salir adelante, si realmente confiamos y amamos a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, es dejarle las cosas en las manos de Dios. David sufrió mucho, pero un día, finalmente, en el Salmo 31, llegó a una conclusión como todos nosotros, tarde o temprano, cuando jóvenes o cuando estamos ya para morir, nos empezamos a dar cuenta. En el Salmo 31:5, David dice esto: Dios, en tus manos yo confío y entrego mi vida. Escuchen bien. Dios, en tus manos yo confío y entrego mi vida. Quizás esas palabras las repito para que se nos queden en el corazón y en la mente en los momentos calientes que nos queman desde el pelo hasta los pies. Dios, en tu mano confío, dice después, un poquito después, no solamente dijo primero yo confío y entrego todo a ti, sino después un poquito en el 15 dice otra vez, Dios, en tus manos confío todos los momentos de mi vida. Ya se expandió, ya hizo más grandes las cosas. Se dio cuenta que al principio en el 5 le dijo, Dios, te doy mi vida, pero después dijo, te doy mi vida todos los momentos de mi vida. Al final empezó a entender lo que a todos nosotros nos cuesta un ratito entender. Dejar las cosas en las manos de Dios, aunque nosotros como seres humanos la quieramos arreglar, inclusive después que se la entregamos a Dios. Y todos sabemos que algún tiempo más tarde, aquel pobre y desgraciado, pero humilde David, porque él habiendo sido ungido para ser rey de un país como Israel en aquel tiempo, mantuvo una humildad impresionante mientras estuvo corriendo, cosa que a veces nosotros también hacemos. A veces no somos tan humildes, a veces somos un poco orgullosos y arrogantes, pero el sacrificio, el dolor y el sufrimiento nos obligan a ser un poquito humildes. Y es una lástima que cuando pasamos el problema nos olvidamos de la humildad y volvemos otra vez a ser un poquito orgullosos en vez de quedarnos en ese lugarcito que se llama humildad. David se sentaría en el trono gigante y dorado del reino de Israel como absoluto rey, después que se dio cuenta que la humildad tenía que vivir en su corazón. David llegó a imitar, y esto es algo que realmente cuando yo lo leí me sorprendió un poquito. El famoso David, el rey de Israel, el hombre
que llevó a cabo unas cuantas batallas y las ganó todas. El soldado impresionantemente fuerte, el hombre del carácter de acero, el hombre que confiaba en Dios, un día llegó inclusive a imitar una persona desquiciada de la mente o un poco, no sé cómo llamarle, deshabilitado, enfermo, inclusive se le caía la baba por la boca y todo lo hacía a propósito, pues no era que él estaba mal, para dar lástima, para ver si podía sobrevivir de esa forma. Fíjense a lo que llegó y a lo que muchas veces tenemos que llegar para entender que hay un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que está esperando con las manos así, abiertas, y nos está diciendo: tonto, tonta, ¿cuándo vas a dejar las cosas en mis manos? Y así le pasó a David. Y todo eso hasta de caérsele la baba por la boca y hacerle loco. Todo para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque se olvidó de confiar en Dios. Porque esa era una de las cosas que tenía en sus manos cerradas. Por querer arreglar esos problemas de que lo venían corriendo, lo querían matar y él quería sobrevivir y quería andar y hacer las cosas a su manera para triunfar y sacarse de arriba a Saúl. Tenía todo eso encerrado en sus manos, en vez de abrir las manos, dejar que esas cosas se fueran de sus manos y quedarse con las manos abiertas y limpias, esperando que Dios le diera la bendición del cielo después de él poner las cosas en las manos de Dios. Pero como otros millones de seres humanos como tú y yo, a veces hacemos lo mismo. Un día nos damos más y entendemos que tenemos que poner nuestras cosas pesadas y sufridas en las manos de Dios. Parecido a lo que David hizo, nosotros también tenemos que tirar afuera nuestros inventos y planes carnales que tantas veces tenemos dando vuelta en nuestras manos apretadas para ganar nuestras batallas carnales o aquí humanas en la tierra. Y humildemente tenemos que hacer lo que para David y para nosotros no es nada fácil. Y este es el segundo o el tercer secreto para poder dejarle las cosas en las manos a Dios para que Él nos solucione todos los problemas. Y se llama rendirnos, rendirnos. Hasta que nosotros nos digamos: Dios, me rindo. Dios, que se haga tu voluntad. Y eso es parte de rendirse, de ser humilde y de entender el poder de Dios para hacer todo lo imposible posible que necesitamos para entregarle todas nuestras cosas y problemas a Dios en sus manos. Jesucristo no quería ir a la cruz. Todos ustedes conocen la historia porque estoy seguro que gracias a Dios muchos o todos los que están escuchando estas palabritas mías conocen perfectamente la historia de Jesucristo. Y ustedes saben que en el último momento, cuando estaba en el jardín y tenía que ir a la cruz, dijo: si puedes, Padre, saca esta copa fuera o al costado de mí. Que era ir a la cruz y morir. Quiere decir que Jesucristo, como todo ser humano, como yo, como tú, como cualquiera, no quería ir a algo que realmente no es nada lindo y es terriblemente horrible, que morir crucificado.
como ninguno de nosotros tampoco lo hubiera querido. Pero abriendo sus manos, dejó salir fuera la copa que quería mantener para sí, y finalmente se rindió a la voluntad de su Padre, y en la cruz hizo la manifestación más gigante de entregarle todas las cosas a las manos de Dios, como nunca existió antes en el universo. Y dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró y murió. Pero hoy Jesús, y escuchen bien, está sentado a la diestra de nuestro Padre Todopoderoso. Y hoy Jesús es quien reina el universo y todos los universos que hay alrededor. Le dejó todo en las manos a Dios, pero la recompensa fue gigante. No sé cuál será tu problema hoy, no sé cuál será tu preocupación en este momento. Algunos estarán luchando con una enfermedad fatal, posiblemente. Otros estarán orando día y noche por su matrimonio. Algunos, lo posible será que quizás están luchando para salvar su negocio de una quiebra, e inclusive alguna persona joven no duerme pensando en los exámenes que tiene que tomar el día siguiente. Unos más, otros menos, como decía mi abuelo. Pero la verdad es que, como David, todos luchamos interiormente con algún inconveniente o con algún problema. Todos nosotros los seres humanos. Y aunque no quieramos confesarlo a veces, no es nada fácil tratar de ganarle a nuestros problemas o dolores por nuestra propia fuerza, por nuestro propio intelecto, por nuestros propios inventos, por nuestros propios planes. Nosotros tratamos de manejar y controlar nuestras luchas y adversidades por nuestras propias capacidades y habilidades. David entendió esto y por eso realiza que solo Dios va a poder ganar las batallas y los dolores internos que él cargaba en sus manos, como que lo quería apretar como algo suyo. Por eso él dice: hay gente que quiere matarme. Nosotros podemos decir: hay tantos problemas que nos quieren matar prácticamente. Y sigue diciendo David: pero yo sé que como tú quieres que yo siga aquí, ellos no triunfarán los problemas. Yo rehúso tomar control de mi vida. Escuchen esto, porque aquí quizás está uno de los puntos principales de entregarle las cosas a las manos de Dios. Yo rehúso tomar control de mi vida y por lo tanto de mis problemas. Y dice al final: y por eso te doy mis problemas y los coloco en tus manos. Eso es lo que dijo David después de darse cuenta que él no podía solucionar sus problemas por sus propios esfuerzos. Si David, quien estaba en una posición desesperada como el más miserable de todos los hombres, encontró que la única solución para sus adversidades y dolores era entregarle todas las cosas en las manos de Dios, creo que tú y yo podemos seguir su ejemplo
y hacer lo mismo. En este momento yo estoy pasando una prueba bien difícil y fea, como diría mi tía, y sé que tanto de ustedes también quizás estén pasando pruebas emocionales, espirituales, físicas, dolorosas también como las que a mí me tocan. Y por eso es que los invito a ustedes y yo a que hagamos un pequeño experimento espiritual. Vamos a tratar de sacar coraje y fe de donde a veces no tenemos. Y vamos a poner todos nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Vamos a hacerlo como un pequeño experimento espiritual y dentro de una semana, 2 semanas, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero alguien me preguntará por lógico, y me parece que lo estoy escuchando. Todo es muy lindo, todo está bien, yo hago el experimento, pero ¿cómo se hace eso? Dejar nuestras cosas en las manos de Dios es tan sencillo como todas las cosas de Jesucristo, como cerrar nuestros ojos en reverencia ante Dios y bajar la cabeza, confesar nuestras cargas admitiendo que ellas son muy pesadas para nosotros y confesar con toda honestidad y sinceridad nuestras cargas y problemas, dolores y sufrimientos, admitiendo que ellas son casi imposibles para nosotros resolverlas, pero que sabemos que ellas no serán pesadas para Dios y por lo tanto las compartiremos con Dios para que Él haga el milagro de enderezar nuestras torcidas adversidades y problemas y por lo tanto pondremos nuestros problemas en las manos de Dios. Dios nos dice en Proverbios 3, 5, 6, y este es uno de mis versos favoritos, y escuchen bien, dice: confía en Dios con todo tu corazón y no confíes en tu propio entendimiento. Lo voy a decir de vuelta. Dios nos dice a nosotros: confía en Dios con todo tu corazón y no confíes en tu propio entendimiento, en tu propio razonamiento. Confiésale todo a Él, a Dios. Confiésale cuáles son tus problemas, cuáles son tus dolores, cuáles son tus sufrimientos. Y Él te dirá cuál es el camino que debes de tomar para arreglar esos sufrimientos. ¿Quieres una promesa más grande que esa? Va a ser difícil que la encuentres. Para terminar, vamos a tener cuidado de no querer robarle los problemas que le pusimos en las manos a Dios. Y ustedes me van a decir, ¿qué es lo que quiere decir con eso? ¿O este hombre está medio loco? Y yo le voy a decir que ni es ni una cosa ni es la otra. Sí que muchas veces nosotros queremos hacer eso. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro tatarabuelo, que fue Adán, nos dejó dentro de nosotros, en nuestra carne, el legado humano que se llama orgullo y arrogancia. Y por lo tanto, aunque tanto amamos a Dios y tratamos de seguirlo lo más fielmente posible, aún así a veces nuestro orgullo y arrogancia nos traiciona y nos tienta a pensar
que nosotros podemos arreglar el problema que le dimos a Dios en sus manos en una forma mejor y rápida. ¿Cuántas veces, vamos a ser sinceros, cuántas veces nosotros hemos orado sin ir más lejos de poner las cosas en las manos de Dios? Simplemente orado. Lo he hecho yo y lo hemos hecho todos. Y hemos orado por algo y a la media hora o al otro día que le hemos orado a Dios por algo que quisiéramos que Él hace, nosotros empezamos a trabajar en la mente y empezamos a calcular cómo podemos arreglar, cómo podemos conseguir aquello que le pedimos a Dios que lo hiciera. Y de la misma forma el asunto de robarle lo que nosotros pusimos en la mano de Dios significa que yo tengo todos estos problemas, todas estas adversidades, todos estos dolores que no los puedo cargar, pero más difícil aún no los puedo solucionar. Y entonces, como David, bajo la cabeza y le digo: Dios, acá te entrego mi vida, Señor, porque yo no puedo más y te los dejo en tu mano. Y me doy media vuelta y me voy. Pero cuando salí del cuartito donde estaba o al otro día de mañana me pongo a pensar, pero aquel problemita y aquella cosita que le dejé en la mano a Dios, en una de esas, si yo voy a ver a fulano, o si yo pienso esto, o si yo planeo aquello, o si pido la ayuda de aquí, en una de esas yo lo puedo arreglar. Y entonces, ¿para qué le dejamos las cosas en las manos de Dios? El dejarle las cosas en las manos de Dios significa: aquí, Señor, aquí pongo las manos, las cosas, mis problemas, mis sufrimientos, mis adversidades en tus manos, y me olvidé totalmente. A ti te lo dejé y tú te vas a encargar de eso. Y el querer robarle las cosas que le dejamos en la mano a Dios es eso. Es el haberle dejado las cosas en las manos de Dios, pero al otro día o a la semana pensar nosotros con nuestra propia fuerza física, mental o espiritual, como quieran llamarle, un plan o una idea de cómo quitarle alguna de las cositas que le dimos en las manos a Dios para que nosotros quizás la podamos arreglar o solucionar. Eso no se hace. Bueno, este es el error más grande que podemos cometer si hacemos eso. Porque ahora Dios nos va a decir: muy bien, hijito mío, si tú crees que tú eres mejor y más poderoso que yo, ve y arregla tu problemita, pero recuerda, las consecuencias estarán en ti, no en mí. No hubo ni habrá nunca una sabiduría más grande que la sabiduría de Jesucristo. Y Él, en su peor momento de sufrimiento y necesitando lo que parecía un milagro inalcanzable, dijo en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, y yo voy a dudar de darle mi dolor, mi problema, mi sufrimiento, mis contrariedades a Dios. La verdad que no creo. Por eso el secreto de dejarle las cosas en la mano de Dios es bien simple y no es tan complicado ni sofisticado como muchos teólogos o doctores en teología quieren tratar de explicar o hacernos entender. El asunto de dejarle las cosas en las manos a Dios
es tan sencillo como confesar primero que nada cuáles son nuestros dolores, cuáles son nuestros sufrimientos, cuáles son nuestras contrariedades, cuáles son nuestras preocupaciones. Y entonces después orar con esa oración que sale del corazón, no solamente de la boca. Después reconocer el poder absoluto y total de nuestro Señor Dios. Confiar en su gracia, en su fidelidad, sobre todo fidelidad y su eterno amor por nosotros. Acuérdense en aquello de la Biblia que dice, si el Padre normal aquí en la tierra, si su hijo le pide un pedazo de pan, ¿le va a dar una roca? No creo. Entonces Dios, con más razón, si le pedimos algo, no nos va a dar algo malo, sino nos va a dar lo mejor. Y después de eso, recordar lo que dice al principio de la Biblia. Y ahí es donde ustedes se van a quedar tranquilos. Al principio de la Biblia, para que empecemos tranquilos a leer el mejor libro del mundo, Dios dice, ¿acaso existe algo imposible para mí? Y la respuesta es no, no, no. Y entonces ponemos todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento y todos nuestros problemas en sus manos y tenemos fe y esperanza que Dios, lo que en sus manos ponemos, Él cumplirá. En el nombre de Jesucristo le doy millones de gracias por haber escuchado estas humildes y simples palabras que